Estamos en Apocalipsis capítulo 19, vamos a empezar a leer el capítulo. Es la clase número 41. Bueno, si uno comienza a contar desde la introducción sería la clase 42, es como lo tengo en los videos, si ustedes ven. Pero para poder mantener el orden, seguimos con la clase 41. Y ya estamos llegando al final de la visión acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Juan recibe en oído, escucha y ve. Hemos pasado por la introducción, a ver si hago así rapidito una reseña en un par de minutos para ver cómo encaja el capítulo 19. Hemos visto que esta revelación de Jesucristo es un tipo de literatura apocalíptica, es un modo de comunicar una verdad en símbolos, ¿okay? Y se usa entonces con estos símbolos. Juan nos quiere comunicar una verdad espiritual, algo que está sucediendo en el ambiente espiritual. La carta empieza con nuestro Señor Jesucristo en gloria, presentado como un rey sacerdote, que es la imagen que nos da el libro de Hebreos, Melquisedec, un rey sacerdote. Y él es el que tiene la autoridad y las 7 iglesias en sus manos. Y se presenta como un sacerdote porque se presenta en medio de un templo celestial. Es lo que Juan ve en esta visión. Se le da el mensaje a 7 iglesias en la parte de Éfeso, que es la que hoy consideramos Turquía. Y el mensaje que se da a estas iglesias es para que se pongan a cuentas con Dios porque había apatía, había inmoralidad en la iglesia, falsa enseñanza, había materialismo y una de ellas iba a sufrir persecución, una de ellas muy pequeña iba a sufrir persecución y Dios le dice que se mantenga fiel. En medio de la tribulación que la iglesia están viviendo o están pasando, vemos que el mundo, la sociedad los llama a comprometerse, a comprometer sus convicciones, ¿no? Y Jesucristo le dice que sean fieles hasta el final de sus vidas, que van a conquistar con la muerte. Y así sigue entonces el testimonio del Cordero de Dios que conquistó, que es el león de la tribu de Judá, que conquistó a través de la muerte, el único que puede abrir los rollos que contienen el mensaje de Dios. El capítulo 6 al 16 vemos entonces 3 sets de 7 juicios, divinos. Hemos visto los 7 sellos que hablan o es paralelo, hemos visto que tiene un paralelo a Zacarías capítulo 1 con los 4 caballos de la muerte, que uno representa guerra, el otro representa falta, hambruna, muerte y conquista, que tiene que ver con guerra, ¿no? Lo que sucede cuando una nación conquista a otra. Esos son los 7 sellos. Después se nos presenta un ejército de 144,000 que son los sellados y es como un censo militar que vemos en Números 1, y dicen que estos 144,000 son los que ya han vencido y están delante de la presencia de Dios como guerreros valientes que han conquistado. Después en el capítulo 8 al 11 vemos las 7 trompetas. La primera de las 7 trompetas sale al final, ¿no?, del último sello y se nos habla con las imágenes de la plaga del Éxodo de Egipto. Se usan exactamente las imágenes de las plagas de Egipto, donde hay sangre, muerte, langostas, ¿no? Los 4 caballos también que vienen del capítulo 6. Y vemos que al final las naciones no se arrepienten. Después de esto vemos 7 señales en el capítulo 12 al 14 o 7 símbolos, donde se nos da una batalla cósmica que representa Génesis 3:15, donde los hijos de esta mujer en el capítulo 12 son los que conquistan al dragón a través de la sangre del cordero, ¿no? Es el capítulo 12:11. Y el verdadero enemigo no es el imperio romano o la nación que está oprimiendo a los creyentes, pero el verdadero enemigo es una figura espiritual detrás. Y con esto hemos hablado un poquito acerca que la batalla del creyente no es contra personas, no es contra sangre, ¿no?, ni potestades humanas, como lo habla Pablo en Efesios 6, pero contra principados espirituales. O sea que detrás de
cualquier poder humano, hay un poder espiritual que ejerce eso, que influencia ese poder humano. Vimos la batalla terrenal, donde hay poder militar y poder económico, y los creyentes están como que entre la espada y la pared para poder recibir el beneficio o la seguridad de la nación, como lo fue Roma en su primer siglo. Tenían que ponerse este sello en la frente, el 666 o la marca de la bestia, para poder estar seguros y para poder comprar y vender. Y habla sobre las alianzas, ¿dónde están nuestras alianzas, no? Vimos también el ejército del Cordero en el capítulo 14 y es presentado como la eterna Jerusalén o la nueva Jerusalén, y habla sobre el evangelio eterno, y empieza entonces el anuncio que Babilonia ha caído y se llama a que temamos a Dios. ¿Okay? Vemos ahí la cosecha final de Dios, que Jesucristo también habla sobre el día final, va a ser como un día de cosecha, donde Dios mandará a sus ángeles a que separen el trigo de la cizaña. Todo esto está en Mateo capítulo 25, ¿no? El juicio final. Ahora, en el capítulo 15 y 16 regresamos al tema de los juicios, y como que los temas se repiten porque nos quieren enfatizar la misma verdad, y empieza 7 copas de ira, que también nuevamente paralelo a las plagas de Egipto, cada una de esas copas, y se presenta la figura de Armagedón, donde era el lugar donde Israel luchaba en la antigüedad, ¿no? Sus batallas. Y acá vemos el símbolo que las naciones que no aceptan el arrepentimiento siempre son rebeldes y se levantan contra Dios, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Vemos las últimas copas de la ira vertiéndose sobre esta humanidad que no se arrepiente. Capítulo 17 al 19, entonces estamos en esta etapa final que habla sobre la caída de Babilonia. Y acá vamos a ver cómo Juan usa el símbolo de la Babilonia antigua para referirse a Roma, la ciudad que oprimió a los creyentes, y por un lado también se refiere al pueblo judío, aquellos que perseguían a los cristianos, a los religiosos. O sea que estamos hablando de una sociedad que perseguía a los creyentes. Yo terminé leyendo un pasaje en Mateo, refiriéndose a Lucas, cuando Jesucristo le dice a su pueblo que ese pueblo en su generación será culpable del juicio de la sangre de Abel el justo hasta los profetas. Porque cada vez que Dios levantaba un profeta y venía a su pueblo, como lo vemos en el libro de los Crónicas, Reyes, los líderes religiosos y los líderes del gobierno mataban a los profetas de Dios, los perseguían. Muy pocos daban la bienvenida al profeta y escuchaban la voz de Dios. Entonces, Dios dice que ellos experimentarán el juicio de Dios, y lo experimentaron y lo experimentarán también en la segunda venida. Capítulo 19 entonces vemos, y acá estamos, con esta alabanza, ¿okay? Una interrupción en la alabanza celestial antes de la batalla final. Y en esta alabanza vamos a leer el capítulo 19. En el cielo vamos a ver qué es lo que se alaba, o quién es lo que se alaba y por qué. Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Una gran multitud, pueden ser multitud de ángeles, puede ser multitud de los que ya están en la presencia del Señor, como vimos en el capítulo 6, ¿no? Alabando al Señor de toda tribu, de toda lengua. Y estos entonces daban alabanza a Dios, y nos dice 3 cosas acerca de lo que Dios le pertenecen. A Dios le pertenece la salvación, y cuando hablamos de la salvación estamos hablando de la obra que Dios ha efectuado desde el principio de nuestra humanidad. Desde que el hombre es hombre, desde que nosotros hemos existido en esta tierra, la voluntad de Dios, de nuestro Creador, siempre ha sido para salvarnos, para traernos a Él, para darnos nueva vida. Hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron o se rebelaron contra Dios, Dios los bota del jardín, y una de las explicaciones que se da es cubrir el árbol
de la vida, porque no vaya a ser que coman y se queden en ese estado de pecado eternamente. Entonces Dios cuidándonos. No solamente eso, pero cuando Dios echa al hombre y a la mujer afuera, los echa vestidos. No es como cuando un hijo o una hija nuestra nos dice, me largo de la casa, no me voy. Y uno le pone el abrigo, los guantes para que no te dé frío, mijo, ¿no? Es ese cariño, esa protección de Dios asegurándose que Él está con nosotros o que Él quiere nuestro bien. Ok, la salvación, Noé, dice que fue una nación mala en tiempos de Noé, que conocía de Dios, que había escuchado de Dios, pero que la maldad había incrementado tanto que Dios decidió salvar la humanidad a través del diluvio. Porque uno piensa, diluvio, Dios está destruyendo la humanidad, pero no es lo que Dios está haciendo. La historia nos está diciendo cómo Dios salva a la humanidad a través de aquellos que sí quisieron entrar al barco, al arca. El mensaje que Noé dio fue por 120 años. Predicó el mismo mensaje que Dios iba a destruir el mundo y que tenían que entrar. Y solamente 7 personas entraron. Si nosotros viviéramos en tiempo de Noé, quizás nosotros diríamos, la excusa es que Noé, un hombre aburrido, no sabía predicar. Le echamos la culpa a Noé. Es que Noé, no tenía micrófono, hablaba muy bajo, nadie lo escuchaba. O es que Noé, cansón, todos los días con el mismo mensaje. ¿Saben que la Biblia nos dice que lo que importa no es cómo se transmite el mensaje, que es lo que ahora nos enfocamos como iglesia, poder transmitir de tal manera que agarremos la atención, sino qué es lo que se está transmitiendo, qué es lo que a Dios le interesa? Si lo que se está transmitiendo es su palabra, muchas veces uno dice, pero qué aburrido, qué esto. Y por ejemplo, yo le digo a mis hijos, ¿no? Ustedes concéntrense en el contenido y hagan todo el esfuerzo por prestar atención. No me digan, me canso, habla muy bajito, no se mueve, no llama mi atención, porque esas son excusas baratas a ser hostiles al mensaje de Dios, ¿no? Eso es como muy carnal. Porque yo lo siento ahí y se pueden ver una película de Hollywood, Star Wars, que a mí me parece aburrida, que puede durar 3 horas y para ellos tienen toda la atención del mundo. Y digo, ¿cómo es posible? Y el pastor no predica ni siquiera más de 1 hora, pero 3 horas sí se pueden sentar bien sentaditos y ver algo sin hacer nada. Ahí no se cansan. Entonces Dios siempre nos manda a prestar atención al mensaje. Y nosotros acá como iglesia muchas veces caemos, ¿no?, en querer facilitar el mensaje, y Dios no necesita ayuda, solamente necesitamos predicar su palabra. Bueno, a través de Noé, Dios salvó al mundo, y esa ha sido la historia de Dios para con nosotros. Así que la próxima vez que alguien nos diga, el Dios de la Biblia es un Dios malo, macabro, sarcástico, que le gusta la sangre, no es el Dios de la Biblia, quizás es el Dios de otra religión, pero el Dios bíblico es un Dios de salvación. Porque en todo momento ha intentado rescatarnos y nosotros le hemos dado la espalda y hemos sido ingratos. Un Dios que merece honra. La palabra honra está hablando, ¿sabe que en la Biblia ese término solamente se aplica para Dios y para los padres? Los únicos que merecen honra es Dios, toda honra, o sea, todo reconocimiento y respeto y reverencia. Y la otra palabra que se usa es honra a tu padre y a tu madre. Y esto es muy importante porque en la ley de Moisés es el mandamiento número 5. Si nuestros hijos no aprenden a reverenciar, respetar, obedecer a los padres, menos lo van a hacer con Dios. Los padres representamos la imagen de Dios más visible a nuestros hijos, porque ellos no entienden, como son chiquitos, no tienen concepto de lo que es Dios, no sabe lo que es eterno, no sabe lo que es espíritu, no podemos describirlo a Dios, pero lo más cercano a ellos va a ser la figura de un padre y de una madre. Cómo nosotros lidiamos con ellos. Entonces es interesante que Dios junta la palabra honra a Dios y a los padres, porque esa es la responsabilidad nuestra, que mucho va a depender de nosotros, mientras que están bajo nuestra tutela, que nuestros hijos verdaderamente honren a Dios. Mucho va a depender de nosotros. Dios es el único que se merece esa honra y nos dice gloria y poder. Gloria habla de peso, de valor. Cuando habla de gloria está diciendo que Dios tiene todo el valor del mundo. Vaya, más allá de lo que uno puede apreciar en lo que es valor, ¿no?
Dios merece todo ese peso, todo ese reconocimiento y poder, porque al final Él obra como Él ha decretado obrar o como Él ha deseado obrar. Y vemos que la obra más maravillosa de Dios es la figura de un padre que se sacrifica por salvar a sus hijos. Esa es la figura más maravillosa que tenemos de Dios, de un padre que sufre por una humanidad incoherente, pecaminosa, que lo rechaza, ingrata, que Dios siempre está invitando a venir a Él. ¿Okay? Ese es el cántico de alabanza que interrumpe en esta gran multitud. Ahora, se nos dice algo de sus juicios. Y Dios cuando juzga, su palabra es justa, ¿verdad? Dios cuando juzga es un juicio que uno dice, al fin hay justicia, al fin puedo experimentar verdadera justicia. Ese es el juicio de Dios. Dice que es verdadero, o sea, no es un juicio falsificado, adulterado, dañado por manos turbias, ¿no? Que uno puede muchas veces influenciar en el juicio. Demando a mi marido por manutención, no, demando a mi esposa por esto, por el otro, y uno, si tiene plata, paga al mejor abogado y ejerce cierta influencia sobre el juez, compramos aquí y allá, y al fin decimos tenemos justicia. Pero ese no es el juicio de Dios. Dios juzga verdaderamente sin ninguna influencia nuestra. Él objetivamente verdadero, justo a la perfección, a la cabalidad. Y dice que ha juzgado a la gran ramera. Ahora, esta gran ramera es el personaje que se nos ha presentado desde el capítulo 14, se nos ha venido hablando, que es la sociedad sin Dios. ¿Okay? En el tiempo de Juan fue Roma, también paralelo a aquella Jerusalén ingrata que rechazó a su Dios. Y en nuestros tiempos es la sociedad pagana que rechaza a Dios. Dios juzgará esta sociedad correctamente. Ahora, se nos dice por qué ha sido juzgada. Dice que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Fornicación es una palabra sexual, pero para hablar está hablando de una verdad espiritual, cuando invita a la gente a tener alianzas dobles. O sea, que seamos desleales a Dios, que coqueteemos con el pecado, con estas influencias que nos alejan de Dios. ¿Okay? Entonces Dios la va a juzgar por eso y ha vengado su sangre de sus siervos, o sea, ha vindicado, porque la palabra vengado dice, bueno, Dios se vengó, no, ha vindicado es la palabra correcta, que ha dado justicia a aquellos que han sufrido por la inmoralidad de la sociedad o la persecución de la sociedad. Versículo 3, otra vez se dijo, y nuevamente se vuelve a repetir la palabra aleluya. Todo este capítulo 19, ustedes pueden leerlo en modo, si les doy de tarea, para que lean también el libro de Ezequiel, capítulo 33, para que vean ahí a modo así panorámico un poquito de trasfondo del Antiguo Testamento. Aleluya significa alabanza a Dios, ¿okay? Y esto es algo común, por ejemplo, en los Salmos, donde se encuentra la alabanza a Dios, que Dios sea alabado. Es lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que nos reunimos como cuerpo de Cristo. Nos concentramos en alabar a Dios, ¿no? En centrarnos en Dios. Ese es el propósito. ¿Okay? Miren ustedes entonces, hubo humo que sube de la ciudad porque ha sido quemada, recuerde, la justicia ha llegado. En el Antiguo Testamento, las ciudades cada vez que recibían justicia de Dios como Sodoma y Gomorra, se hace la descripción que el humo subía. Cuando se habla de la justicia que hubo sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre Tiro, sobre Egipto, se hace la misma descripción que el humo subía. Y lo que quiere decir es que la ciudad quedó en ruinas, destruida, es la idea. ¿Okay? Es un símbolo para hablarnos que fue destruida. Ahora, acá no está hablando de una destrucción como lo que está pasando en Australia. Acá está hablando de una destrucción final. Al fin Dios juzga a esta sociedad y destruye todo lo que
lo ha rechazado a él. Todo lo que es malo, al fin lo destruye sin ninguna esperanza de que vuelva a existir, ¿no? Esta es la destrucción final o el juicio final. El versículo 5, y salió del trono una voz que decía, no sabemos qué voz, puede ser la de un ángel, puede ser una de la multitud, alabar a nuestro Dios. Nuevamente se invita a alabar todos sus siervos y todos los que le temáis, así pequeños como grandes, ¿no? Que le tributen honor, gloria, nuevamente que solamente a él lo reconozcan. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y esto es interesante porque habla del reino de Dios. Y en el Antiguo Testamento o en la historia de Israel, la pregunta es, ¿cuándo Dios comenzó a reinar? ¿O Dios siempre ha reinado? Bueno, si Dios es Dios, Dios siempre ha reinado, no es que tiene un punto en la historia. Pero hay algo interesante que se nos habla acerca de Jesucristo, el Mesías, que dice que después de que Él sea muerto, estamos hablando del Salmo 2, que se hace referencia mucho en Apocalipsis, que cuando Jesucristo es muerto, después resucitado y después exaltado, esto es parte de nuestra creencia como creyentes, ¿no? Proclamamos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo, y cuando Cristo ¿es exaltado ¿a qué? A reinar, a reinar. Y es lo que Filipenses, por ejemplo, capítulo 2 dice, que al final, cuando el juicio de Dios venga, toda rodilla doblará y confesará y proclamará que Cristo es el Señor, el que reina, el que siempre ha reinado, el único que puede reinar. Ahora, esta es una verdad maravillosa porque el libro de Efesios nos dice que nosotros los creyentes reinamos con Cristo ahora. En nuestra posición con Cristo estamos reinando. Bueno, pero Juan, acá nos estás hablando de creyentes perseguidos, muertos, no veo nada de triunfo ni de reino. Un momentito, nos dice Juan. ¿Recuerden la imagen de los 144,000? Recuerden, son imágenes de triunfo, de victoria, de aquellos que han recibido la corona. En el ámbito espiritual, cuando hablamos de ámbito espiritual, hablamos como que si fuera otra dimensión. Nosotros vivimos en esta tercera dimensión. El ámbito espiritual es otra dimensión paralela a esta, que no vemos ni tocamos, pero que es una realidad tan grande o más grande que esta física, porque esta física se corrompe, se muere y se va. Esta realidad paralela a la física es eterna y es tan viva y tan real, pero no la podemos tocar ni ver. Cuando en el punto de la historia de nuestro Señor Jesucristo Él mostró un poquito la cortina de su gloria. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración? Cuando Él llevó a tres discípulos, no dos, 3 discípulos, Juan, Pedro y Jacob, y dice que ahí se transformó, ¿no? Mateo 17, por ahí está, Él se transformó y se vio en gloria. Y apareció Moisés y Elías y estaban conversando con Él. En ese momento, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el círculo más cercano vio la gloria de Dios como es en el ámbito espiritual, como que se les abrieron los ojos y vieron la cortina y después se les cerró. Y ellos se quedaron estupefactos. ¿Qué es eso? Es como que a nosotros Dios nos abra los ojos y veamos el ámbito espiritual. Eso es lo que Juan está viendo, que es una realidad que no la podemos ver, pero por fe confiamos que esa es nuestra esperanza. Y en esa dimensión espiritual ya estamos reinando con Él. Y a mí lo que más me fascina, que me hace a mí mejor entender, son las películas de Narnia, aunque parezca mentira, los escritos de C.S. Lewis, que a mis hijos les encanta ver y me encanta ver y reverla, porque en la primera película que sacaron, que era sobre el closet, y era a través del closet que los niños, el ropero, se comunicaban al mundo espiritual, que era otra dimensión totalmente diferente al mundo actual. Pero cuando regresaban, el tiempo no había pasado. Regresaban a lo mismo que estaban haciendo. Y C.S. Lewis en una obra fantasiosa nos está comunicando que así es en el mundo espiritual y le da exactamente al punto, porque eso es lo que Juan nos está comunicando, sino que usa símbolos.
para decirnos esto es lo que está pasando en el ambiente espiritual. Dios reina, hay alabanza, somos guerreros, conquistadores, y yo estoy, pero acá estoy perseguido, triste, deprimido, pero esa no es tu realidad, eso es momentáneo. Lo que les espera después es algo mucho mejor. Y es por eso que Pablo en Filipenses pudo decir que le es necesario estar en la carne por el evangelio para servir a la iglesia, pero mucho mejor él prefiere estar con Cristo, porque él entendía que esa dimensión espiritual era real, 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 y esto era un mero pasadizo, espejo, como un sueño. Esto es lo que estamos viviendo ahora, es como un sueño. Cuando despertemos al otro lado, ahí veremos nuestra verdadera vida. Pero todo lo que hacemos acá tiene reflejo y eco a lo que va a pasar allá. Consecuencias, y es por eso que a las iglesias se les dice cómo deben de vivir en medio del mundo, cómo vivimos nuestras vidas. ¿No? Porque muchos cristianos dicen, bueno, ya tengo la salvación, ya soy salvo, a Dios no le interesa cómo viva. Mentira, a Dios le interesa cómo uno vive ahora, porque eso va a marcar lo que va a suceder allá conmigo después, no en sentido de ser salvo, sino en sentido de responsabilidad y corona y lo que Dios va a hacer conmigo, que no sé, pero es algo maravilloso. Entonces, Dios siempre ha reinado y es lo que hacemos en la oración del Padre Nuestro cuando Jesucristo dice, venga ahora tu reino o hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo, en el ámbito espiritual de Dios, la voluntad de Dios es hecha como Él la tiene, pero acá en la tierra Él nos ha dado cierta libertad. Y por tener esta cierta libertad, pecamos, fallamos, somos malos, el hombre hace lo que le da la gana, porque la tierra es como nuestro mundo, ¿no? Nuestra área de trabajo. Pero nuestra oración debe ser, Señor, yo quiero hacer tu voluntad acá como lo haría allá. Quiero vivir santamente acá como lo haría allá. ¿No? Y esto marca toda nuestra vida. Así como allá te alabaría y te reconocería, permíteme acá hacer lo mismo, reconocerte y alabarte. Ok, entonces termino con estos versículos. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos. Mire, esto es exaltación, esto es alegría, esto es como la gran celebración y fiesta. Y démosle gloria. Y acá se nos introduce algo interesante. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tema que vamos a tratar la próxima vez, las bodas del Cordero, una preparación para las bodas. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es el simbolismo. Esto es paralelo a la ramera, a la ciudad Babilonia, que es representada como una mujer vestida como una prostituta, con muchas joyas, muy exuberante, muy sensual, que atrae a las naciones. Y ahora acá se nos presenta a la verdadera mujer o a la verdadera novia del Cordero, y es el contraste, ¿no? El contraste del día y la noche. Y la próxima semana vamos a hablar sobre esto, porque en el ámbito espiritual Dios está preparando su iglesia, y cuando nos referimos a iglesia no nos referimos a una congregación local, pero nos referimos al cuerpo de creyentes que están regados por todo el mundo, que conforman la iglesia de Cristo, ¿no? Y cómo Dios nos está preparando. Y mientras en nuestra realidad, la iglesia nuestra quizás se parezca a algunas de las 7 iglesias, no tan pura, no tan santa, no tan bíblica, ¿no? Porque vemos que hay problemas en las iglesias locales, pero en el ámbito espiritual Él está obrando para limpiarnos y presentarnos al final como alguien listo para su boda. Es una representación hermosa, simbólica de lo que Dios va a hacer con nosotros en purificarnos y prepararnos para el día final. Es lo que Dios está haciendo ahora, y es por eso que nosotros debemos vivir vidas santas, separadas, agradándole a Él, porque esa es nuestra realidad. Nos estamos preparando para la boda. Entonces la próxima semana vamos a tomar el tema de la iglesia, las bodas del Cordero. Lean Efesios capítulo 5, porque ahí se hace el paralelismo de Cristo con la iglesia, igual al marido con su esposa, ¿no? Ese paralelismo de cómo el marido debe tratar a la esposa, reflejando a Cristo como trata a su iglesia. Voy a parar ahí, entonces, porque lo que hemos visto es que la salvación, gloria y poder
pertenecen a Dios solamente, y vemos la cara de nuestro Dios bíblico, que es el que siempre busca restaurarnos a Él a pesar de que nosotros somos ingratos o caemos o lo olvidamos. Él siempre busca rescatarnos. Voy a parar ahí entonces.